Estimados estudiantes, les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas. Hoy continuamos con el tema de métodos de conteo o combinatoria. Hemos revisado ya el diagrama de árbol, el principio multiplicativo, el principio aditivo. En la semana anterior vimos factorial, permutaciones y hoy vamos a trabajar con las combinaciones. Una combinación es un arreglo en el que no importa el orden. Es lo que nos da el concepto de R objetos seleccionados de entre N objetos distintos sin repetir. ¿A qué se refiere N? Al número de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos un pantalón jean y tres polos o camisetas, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en total? 4. De R objetos, perdón, de objetos distintos sin repetir, donde R es menor o igual a N. ¿Qué sería R? Los elementos que vamos a tomar de todo ese conjunto. La notación viene dada, C, que es la combinación, NR, N, la cantidad de elementos, y R, los elementos que vamos a tomar. Representa el número de combinaciones de N objetos distintos, utilizando R de ellos, ¿no? En este caso, en la imagen van a ver el jean que se ha combinado con una de las camisetas y no se pueden repetir porque no puede llevar dos camisetas al mismo tiempo, pues no se puede repetir las dos del mismo color porque solamente hay una. Número de combinaciones de N objetos, lo que significa tomado R a la vez, o sea, tomado un solo elemento a la vez significa R. El número de arreglos de N objetos utilizados, R es menor e igual que N, o sea, los elementos que se toman deben ser menores de los elementos del conjunto. Los N objetos son distintos. Una vez utilizando un objeto no se puede repetir y el orden no es importante. ¿Por qué dice que el orden no es importante? Veamos el ejemplo de un helado que tengo aquí al final. Si uno va a una heladería y pide un helado con 3 sabores, chicle, vainilla y chocolate, pero la persona que a usted le sirve el helado le da en el cono chicle, chocolate y vainilla. ¿Será que importa el orden al consumirlo? No importa el orden porque van a tener el mismo sabor. Simplemente van a estar cambiados, pero no es importante el orden porque está cumpliendo con lo que usted le está pidiendo. Quiero un helado con los 3 sabores. Entonces, en la combinación no es importante el orden. Su expresión o la fórmula viene dada como n, los elementos totales, que sería en el primer ejemplo, las cuatro piezas del vestimenta es el jean con las 3 camisetas, serían 4 elementos, ¿no? C, que es la combinación, R, los elementos que se escogen, en este caso tenemos 2 elementos, que es el jean y la camiseta, y viene dado por su expresión n factorial, que es los números elementos totales, que divide a n menos r factorial por r factorial, ¿sí? Esa es la expresión. También viene la otra expresión que significa lo mismo, ¿no? N elementos y r los elementos que se van a tomar para el cálculo. Veamos la siguiente diapositiva. Ejemplo 1. El número de subconjuntos, o sea, de un conjunto va a tomar 2. Eso es lo que me está diciendo. De 2 elementos del conjunto A, que tiene 5 elementos. Nuestro primer conjunto, el conjunto A, tiene 5 elementos. En este caso son las vocales. De esas vocales vamos a tomar 2 elementos o dos elementos de ese subconjunto. Vamos a aplicar nuestra fórmula de la combinatoria, que lo conocemos que es n combinación, o sea, n elementos multiplicado por lo que es la combinación R, los elementos que vamos a tomar de ese conjunto. Viene dado por 5 C, que multiplica 2, o sea, 5 elementos, son 5 vocales, y 2 que son los elementos que vamos a tomar. Vamos ahora a reemplazar 5 factorial, 5 menos 2 factorial, que multiplica 2 factorial. Ya sabemos que el factorial
es la multiplicación de los números naturales hasta 1. Sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. 5 menos 2 sería 3 factorial. 3 factorial, 3 por 2 y por 1. 2 factorial, 2 por 1. Realizamos la simplificación o de pronto realizamos la multiplicación. En este caso se ha multiplicado todo el numerador y todo el denominador. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60 y 60 por 2, 120. De igual manera, en la parte del denominador, 3 por 2, 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12 y 12 por 1, 12. Simplificamos, resultan 10 conjuntos. Aquí vemos cómo se han ido combinando los elementos del conjunto A, se han combinado en AE, AI, AO, AU, ¿sí? Luego, EI, EO, EU, IO, IU, OU. Esa es la combinación de ese conjunto. ¿No? Son 10 formas de cómo vamos a combinar ese conjunto. Vamos con el ejemplo 2. Un grupo de 10 personas quieren hacer limpieza en el barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros cada uno. ¿Cuántos grupos son posibles? Entonces, vamos a identificar los elementos. 10 personas, que sería N. Hacen limpieza en el barrio y se preparan para formar 2 grupos. Aquí no importa el orden. Si no importa el orden, puede ser hombre con mujer, pueden ser 2 mujeres que hagan el grupo, pueden ser 2 hombres, no es importante el orden. Simplemente dice cuántos grupos son posibles, no le está especificando hombre, mujer, mujer, hombre, ¿no? Entonces, no importa el orden. Aplicamos nuestra fórmula n factorial. N sería los 10 elementos y R sería los grupos, los 2 miembros de cada grupo. N factorial dividido para n menos R factorial, que multiplica R factorial. N menos R, primero que tiene que restar el elemento menos R y de allí aplicar el factorial, ¿no? Entonces, N sería 10 factorial, 10 menos 2 es 8 factorial que multiplica 2 factorial. Nosotros podemos realizarlo. Vamos descomponiendo, ¿no? El factorial 10 por 9 hasta llegar al 1. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 y llegamos hasta el 1, ¿no? Y 8 factorial, de la misma manera. El 8 factorial hasta llegar a 1. 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Recuerden que el factorial es el producto del número natural hasta llegar a la unidad. Simplificamos todo lo que está en el numerador, desde el 8 hasta el 1, igual en el denominador, y realizamos la multiplicación. 10 por 9, 90, 2 por 1, 2, simplifico, sería 45. 45 grupos posibles. Vamos con el siguiente ejemplo. Diapositiva, dice un alumno de enseñanza media superior tiene 7 libros de física, les he puesto aquí un ejemplo de los libros y 5 de matemática. Calcula de cuántas maneras se pueden ordenar. O sea, al final tenemos que ordenar los libros, ¿no? 3 libros de física y 2 de matemáticas en un librero. Para esto vamos a aplicar la combinatoria. Vamos a realizar la combinación. Aquí no importa el orden, ¿sí? Aquí veamos. Como les indicaba, aquí no importa el orden, porque yo puedo tomar 2 libros de matemática, ¿no? Yo puedo tomar el libro de matemática que vemos aquí al final, que dice matemática 6, y también puedo tomar matemática 1, ¿no? Puedo tomar matemática 1 y matemática 6. Y luego, puedo tomar matemática 6 y matemática 1. O sea, no importa el orden, cualquiera de las 2 formas me va a dar lo mismo. Que tome matemática 1 o matemática 6, o que tome matemática 6 primero y luego matemática 1. Entonces, en ese momento no importa el orden, por eso es una combinación. No importa el orden. En primer lugar, vamos a realizar las combinaciones con los libros de física y luego los de matemática. Me dice, calcula de cuántas maneras se puede ordenar, me pide. 3 libros de física y 2 de matemáticas en un librero. Vamos a hacer las posibles combinaciones. De libros de física, tenemos 7 libros de física, ¿sí? 7 libros de física, que serían N, los elementos, y los libros que desea ordenar son 3 de física, R
igual a 3. Aplico mi fórmula n factorial, ya la conocemos, y reemplazo. N serían los 7 elementos y 3 los que vamos a tomar, en este caso los de física. 7 factorial, realizo la operación 7 por 6 por 5 y por 4. ¿Por qué llego hasta 4? Veamos acá. 7 menos 3 es 4 factorial. Puedo simplificar para evitar multiplicar 3 por 2 por 1 y luego simplificar, ¿no? Entonces dejo 4 factorial y lo simplifico con el 4 factorial. Y en el denominador que tenemos 3 factorial, ese sí lo descompongo. 3 por 2 y por 1. Simplifico el 4 factorial y multiplico la parte del numerador. 7 por 6 y por 5 me va a dar 210. 3 por 2 es 6. Simplifico 210 para 6, simplifico, me va a dar 35 combinaciones de libros de física. Las formas de combinarlos. Si no importa en este momento el orden, simplemente los combinamos. Luego tenemos las posibles combinaciones del libro de matemáticas. Tenemos ¿cuántos libros de matemáticas? 5. N en este caso va a ser 5. Vamos a hacerlo por separado. Estamos haciendo las combinaciones por separado porque nos está especificando por separado. Porque si nos hubiera dicho, calcula de cuántas maneras se puede ordenar los libros los 5 libros, ¿ya? No especifica el orden, si es matemática o física. Calcula de cuántas maneras se puede ordenar 5 libros. En cambio, acá sí nos especifica física y matemática. Si fuese así, que solamente me dice 5 libros, aplicaríamos directamente la fórmula. N sobre, aquí en este caso sumaría 7 más 5, 13 factorial. 13 factorial menos 5. Ahí fuese diferente, pero en este caso sí tenemos que hacerlo por separado. Posibles combinaciones de libros de matemáticas. N es igual a 5. N menos 2 son los dos libros que queremos hacer la combinación. Realizamos el cálculo. 5 por 4 por 3, hasta 3 factorial llego, porque al restar en la parte del denominador, 5 menos 2 me va a dar 3 factorial. Simplifico el 3 factorial, como vimos en la clase anterior, como se podía hacer, y 2 factorial va a ser 2 por 1. 5 por 4, 20 en el numerador, y 2 por 1, 2 en el denominador. Hay 10 libros de matemáticas que se pueden combinar de esa manera, ¿no? En el caso, 35 libros de física y 10 libros de matemáticas son las posibles combinaciones hasta el momento. Veamos ahora lo que tenemos que realizar a continuación. Posibles maneras de elegir 5 libros y vamos a aplicar el principio multiplicativo. Nosotros hicimos por separado los libros de física y los libros de matemáticas, pero tenemos que hacer una sola, vamos a realizar toda la combinación de todos los libros, porque nos está pidiendo en sí de todos los libros. Aplicamos el principio multiplicativo y multiplicamos ambas respuestas. 35, que nos dio de física, y 10 de matemáticas, serían 350 combinaciones de realizar las posibles combinaciones de todos los libros. Pero nos pide el orden, que en cuántas formas posibles se deben realizar entre los libros de física y de matemática. Esa es la pregunta. Formas posibles. Cada una de estas 350 combinaciones posibles para colocar 5 libros diferentes. Aquí vamos a aplicar la permutación. 5 libros diferentes de estas 350 combinaciones. La forma de ordenar estos 5 libros, que puede ser de física o puede ser de matemática. Como ya tenemos las combinaciones y aquí están incluyendo los de física y matemáticas, aplicamos la permutación. Como me piden los 5 libros diferentes, aplico la permutación 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Esto me va a dar 120 formas de ordenar los 5 libros. Como son 350 combinaciones, hay que aplicar a una sola combinación, voy a multiplicar 350 por las 120 permutaciones o formas de ordenar el libro y me van a salir 42.000 formas de ordenar los libros, 3 de física y 2 de matemáticas de un librero del total de 7 libros, ¿sí? De 7 libros de física y 5 de matemáticas. Ese es todo el proceso para hallar las formas de ordenar los libros en un librero. El último ejemplo, ejemplo 4. Encuentra el número de combinaciones si es que n, sabemos que n son los elementos de todo ese conjunto, serían 10, y r los elementos que queremos tomar, en este caso r igual a 3.
Solución. Simplemente podemos usar la fórmula de las combinaciones reemplazando los valores. Como ya conocemos la fórmula de las combinaciones, reemplazo. N va a ser igual a 10 y R va a ser igual a 3. ¿Sí? 10 menos 3 me va a dar 7 factorial, que multiplica a 3 factorial, ¿no? 10 descompongo por 9, por 8, por 7, llego hasta 7 porque acá también tengo 7 factorial y lo dejo allí para poderlo simplificar. 7 factorial se elimina con 7 factorial, pero el 3 se descompone 3 por 2 por 1, ¿sí? 10, luego hacemos la multiplicación del numerador, 10 por 9 por 8 me va a dar 720. Y 3 por 2, 6, porque el factorial que está aquí en la parte de arriba se simplifica con el factorial en la parte de abajo del denominador. Me va a dar 120 combinaciones, ¿ya? Eso en relación al ejemplo 4. Bien, chicos, ustedes van a la tarea del proyecto 7, semana 3, en la página 24 de su proyecto, revísela, y ahí están los ejercicios planteados, los cuales han sido tomados del libro de la álgebra y trigonometría de Sullivan, de la página 997. Apliquen la fórmula, esta fórmula que está aquí, simplemente la aplica en estos ejercicios, ¿no? Ahí están ya los elementos en este caso el 5, en el ejemplo 1 es el 5 es el elemento, o n, y r va a ser 3, ¿no? Acá también n es 5, r es 2. Listo, chicos, cualquier inquietud me hacen conocer por interno. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.